Hola a todos, espero que tengan un muy buen día y bueno, estos son los principales temas que se preguntan en el área de la física para la mayoría de los exámenes de admisión a las universidades o para el caso del ITFES. En primer lugar, es muy bueno que aprendan a reconocer la diferencia entre la masa, el peso y el volumen, ¿listo? Es muy típico pensar que cuando yo me monto a una pesa que encontramos normalmente cerca de los baños o en las droguerías, nosotros digamos, uy, hijo de madre, yo estoy pesando tanto, pero nunca caemos en cuenta del valor que nos están dando. Nosotros siempre nos están dando un valor que es kilogramos. Entonces, tengamos en cuenta esta diferencia. La masa nos la dan en kilogramos y el peso nos lo dan en newtons. Esas son otras unidades. Entonces, para que la repasen y comprendan bien la diferencia, que esto es importante. Y pues ya que tengan la noción clara de lo que es el volumen. Ahora, el movimiento rectilíneo es un tema del que se presta mucho para hacer preguntas y que cuando lo estamos estudiando parece un poco difícil, pero pues realmente no lo es. Al fin y al cabo todo tiene su lógica y la lógica del movimiento rectilíneo es que intenta predecir cómo se está moviendo y en dónde estará un objeto respecto al tiempo con ciertas características. Entonces esas características son ¿qué? Velocidad, aceleración, tiempo y distancia. Estas son las fórmulas que utilizamos, se ven muy tediosas, pero realmente son muy sencillas. Aquí, por ejemplo, la primera que es lo que nos dice que la velocidad final va a depender de la velocidad inicial y a esa velocidad inicial le sumamos la aceleración por el tiempo que lleva en movimiento y pues ya con eso vamos a obtener la velocidad final. Y pues claro, tiene toda la lógica. Si yo llevo 5 segundos acelerando, entonces ya voy a tener una velocidad y esa velocidad también va a ser proporcional a la velocidad con la que yo haya empezado a acelerar. Entonces, o sea, estas fórmulas no las miren más como algo matemático, sino mírenlas como algo que describe a la realidad y verá que se las van a aprender muy sencillamente. Entonces, muchas veces colocan gráficos de este tipo y ponen a analizarnos qué es lo que está pasando. Entonces, para que tengan presente, por ejemplo, tenemos acá una gráfica del tiempo y nos quiere decir que, por ejemplo, en un segundo o en un minuto, eh, después de un minuto la posición era de menos 10 metros, es decir, o sea, es como si yo tuviera el carro quieto, lo prendo y lo que hago es echar reversa, avancé menos 10 metros. ¿Y qué es lo que me están diciendo acá? Oiga, vea, a los 4 segundos de usted haber empezado a contar, usted ya había recorrido 30 metros. Entonces mire que estas gráficas son relativamente sencillas de leer y pues no tienen mayor ciencia. Entonces intenten llevar todo esto siempre como a la realidad de lo que les está expresando. Caída libre es básicamente las mismas ecuaciones, la misma idea del movimiento rectilíneo, pero aquí lo que vamos a tener es que la caída libre se representa porque vamos a tener es que la aceleración, que antes era una aceleración que nosotros inducíamos, provocábamos en este caso, la aceleración es principalmente la de la gravedad, entonces eso es caída libre. Es muy recordado el cuento de donde salió la teoría, pues toda esta de Newton, de cuando le cae la manzanita en la cabeza y se pregunta que pues por qué le cae la manzanita en la cabeza. Y bueno, ahí para allá va todo un desarrollo matemático. Entonces, básicamente la diferencia entre movimiento rectilíneo y caída libre es que acá vamos a tener la aceleración de la gravedad, ¿listo? Las ecuaciones son básicamente las mismas, y pues no tiene mayor tratamiento matemático si las entendemos. Ya también es importante tener una buena idea, una buena noción acerca de los resortes, y es que los resortes van a ser
una fuerza que vamos a poder calcular por medio de una ecuación muy sencillita, que quiere decir que la fuerza va a ser igual a menos, todos los resortes van a tener una constante, que siempre la llaman K, y X va a ser la distancia que se va a estirar el resorte. Entonces me dice que la fuerza va a ser proporcional a la constante por lo que yo lo estire. ¿Qué quiere decir eso? Pues hombre, si yo con un resorte y lo estiro, pues él intenta encogerse otra vez. Y si yo lo estiro más todavía, pues él va a intentar encogerse más todavía. Eso obviamente hasta cierto punto porque pues ya el resorte se puede romper. Pero esta es la idea general. Tengo un resorte, lo estiro y pues él me hace una fuerza contraria. Y ya por último, es muy importante, muy importante que tengan mucha claridad sobre esto. El examen de admisión de la Nacional, por ejemplo, es coloca muchas cascaritas acerca de las unidades. Igualmente el de la de Antioquia, que yo sepa. Y pues ya otros tipos de exámenes que me han comentado mis compañeros y colegas también siempre colocan ese tipo de cascaritas. Entonces es algo muy sencillo y es muy fácil de explicar. Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo que tengan cuidado con las unidades? Pues es sencillo. Todos sabemos que nuestra vida la regimos respecto al tiempo, como en horas, años, días y pues meses. Ahora, no es lo mismo yo decir que yo tengo 36 semanas de embarazo, 40 semanas de embarazo, a decir que tengo 40 meses de embarazo. Pues es una cantidad absurda. Entonces des en cuenta como lo que implica de pronto operar mal, porque yo no puedo llegar y decir que por cada, que por cada día de embarazo, bueno, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, a mi hermanita le gusta mucho Frozen y yo siempre lo explico así, y es que, por ejemplo, un minuto es darle una vueltecita acá al reloj, ¿cierto? Que la manecilla y una vueltecita del minutero. Ahora, pero que la de la hora de una vuelta significa significa una medida completamente diferente, ¿cierto? Entonces, es para que tengamos cuidado en esto, en que no es lo mismo decir horas, años, días, meses, y lo mismo aplica para las medidas, por ejemplo, de longitud, que no es lo mismo yo decir que tengo 10, pero 10 qué, puedo tener 10 milímetros, 10 centímetros o 10 metros, y entonces no va a ser lo mismo yo sumar 10 metros con 10 milímetros, porque me va a dar una cantidad absurda respecto a las unidades. Entonces, siempre que tengamos esto, pasemos las unidades, ¿listo? Que trabajemos con las mismas unidades. Esto de horas, años, meses, días es en un examen de la Nacional hicieron o ponían a hacer unas conversiones acerca de, de los siglos, entonces también es para que lo tengan en cuenta, de a qué año equivale, por ejemplo, el siglo XIX o el siglo XX o el siglo XVIII, ¿listo? Entonces eso de tener idea de en 1900, en 1800, a qué número equivale el siglo XIX, el siglo XVIII, etcétera. Y bueno, estas son las cosas que yo considero más importantes, que consideramos más importantes para entender acerca de la física, que nos pueden preguntar en los exámenes de admisión o en el examen ITFES. Entonces ya saben, mucho estudio por cuenta de ustedes, realmente no es difícil, es de leer y ya se interioriza muy sencillamente. Entonces cualquier duda, cualquier comentario que me quieran hacer, con mucho gusto escríbanme que los estaré leyendo y espero que estén muy bien y les vaya muy bien en esos exámenes.